Antonio Vidal Beltrán pasó los últimos 30 años de su vida diciendo la misma cosa a quien quisiera escucharlo. Y nadie quería escucharlo. Decía que su vecina de enfrente, una señora respetable, profesora jubilada de matemáticas, viuda desde 1995, había matado a su marido con una lámpara de mármol y había enterrado el cuerpo en su propio jardín la noche del 14 de septiembre de aquel año. Lo decía en cumpleaños familiares. Lo decía en velorios. Lo decía cuando sus nietos venían a visitarlo. Y cada vez que lo decía, alguien cambiaba de tema. Sus dos hijas dejaron de invitarlo a casa de sus suegros porque incomodaba a la gente. Su hermano dejó de pasar a visitarlo. Sus nietos crecieron escuchando que el abuelo Antonio tenía cosas en la cabeza desde el accidente del 95. Antonio murió de un infarto el 8 de marzo de 2025, solo, en el sótano de su casa, con un cuaderno abierto sobre la mesa y un lápiz todavía en la mano. Tenía 75 años. 3 semanas después de su entierro, su hija mayor bajó a vaciar el sótano. Y descubrió que su padre no había estado loco ni un solo día de su vida. La historia que Antonio repitió durante 30 años sin cambiar un solo detalle empezaba siempre igual. La noche del 14 de septiembre de 1995, él volvió a su casa caminando desde la estación de trenes, a las 2 de la mañana. Eran las 2:07. Antonio era preciso con la hora porque había mirado su reloj al pasar bajo el farol de la esquina. Cuando llegó frente a su casa, vio luz en el garaje de la vecina de enfrente, Mariela Castellano. La puerta del garaje estaba entreabierta, lo cual era raro porque Mariela y su marido eran obsesivos con la seguridad. Vivían en un barrio tranquilo, pero ya entonces se hablaba de robos. Antonio se acercó a mirar. Por la rendija vio a Mariela arrastrando un bulto envuelto en una manta gris hacia el fondo del garaje. El bulto tenía la forma exacta de un cuerpo humano. De los pies del bulto sobresalía un zapato de piel marrón, atado, con cordones. Un mocasín. Lo reconoció. Era de Eduardo Pacheco, el marido de Mariela. Antonio había estado con Eduardo en un asado 3 semanas antes, en el patio de los Salas, 2 casas más abajo. Antonio dio un paso hacia atrás. No alcanzó a dar el segundo. Sintió el golpe en la nuca. Después fue oscuridad. Antonio se despertó 34 horas después en una sala de hospital. Tenía la cabeza vendada, 4 puntos en el cuero cabelludo y un traumatismo craneoencefálico moderado. La policía dijo que había sido víctima de un asalto. Lo habían encontrado en un parque a 3 cuadras de su casa, sin billetera, sin reloj, sin las llaves. Antonio les contó lo que había visto en el garaje. Los policías se miraron entre ellos. El médico de guardia anotó en la hoja, posible confusión retrógrada por TCE. Memoria fragmentada del evento traumático. Su esposa, Inés, le pasó la mano por la frente y le dijo que descansara. Cuando Antonio insistió, 2 días después, ya en su casa, en que había visto a Mariela arrastrando el cuerpo de Eduardo, Inés llamó a su médico de cabecera. El médico vino a verlo. Le hizo preguntas. Le tomó la presión. Le recetó ansiolíticos. Antonio se enteró años después que en el informe que el médico envió al neurólogo decía, paciente con ideación paranoide postraumática. Probable confabulación memorística. Esa frase lo persiguió 30 años. Mientras Antonio se recuperaba en su casa, Mariela Castellano hizo una denuncia formal en la comisaría del barrio. Dijo que su marido, Eduardo Pacheco, la había abandonado. Que se había llevado un bolso, 2 mudas de ropa, y los $6.000 que tenían guardados en una caja fuerte. Que había dejado una nota. La nota era escueta. Estaba mecanografiada en un papel sin membrete. Decía, no puedo seguir con esta vida. No me busques. Cuídate. La policía investigó 3 semanas. Eduardo Pacheco no aparecía en ningún registro de hoteles, vuelos, ni hospitales.
Tampoco había usado su tarjeta de crédito. Pero tampoco había rastros de violencia en la casa. La denuncia era por desaparición voluntaria. Mariela colaboró en todo. Lloró ante los oficiales. Mostró fotos del matrimonio reciente. La vecina de al lado declaró que la pareja peleaba a veces, pero nada grave. El caso quedó archivado a las 4 semanas. Mariela siguió viviendo en la casa de enfrente de los Vidal durante los siguientes 30 años. Cuidó su jardín. Daba clases particulares de matemáticas a niños del barrio. Iba a misa los domingos. Visitaba a su hermana en la residencia geriátrica. Y, según testimonio posterior de los vecinos, fue durante todos esos años una mujer correcta, educada, intachable. Lo que la familia de Antonio nunca quiso ver es lo que Antonio hizo con esos 30 años de no ser creído. Empezó a escribir. El primer cuaderno está fechado el 12 de octubre de 1995, un mes después del golpe. Lo tituló a mano en la primera página, El caso Castellano. Cuaderno 1. Adentro hay un croquis del garaje de Mariela hecho de memoria, con medidas estimadas, ubicación de las herramientas, distancia desde la puerta hasta el fondo, y una marca con una X donde Antonio vio el bulto. Hay otro croquis del jardín trasero de Mariela, con un círculo cerca del cobertizo de herramientas, anotado, tierra removida según observación del 18 de septiembre del 95. Posible enterramiento. Hay una cronología minuciosa de los movimientos de Mariela durante los meses siguientes a la desaparición. ¿Quién la visitó? ¿A qué hora? ¿Qué autos había estacionados frente a la casa? ¿Cuándo cortó el césped? ¿Cuándo plantó los nuevos rosales encima de la zona del círculo en el cuaderno? La fecha exacta en que sembró un manzano sobre el mismo punto, en marzo de 1997. A medida que avanzaban los años, los cuadernos se volvían más detallados. 142 cuadernos en total. 30 años de observación silenciosa desde una ventana del segundo piso de su casa. Lucía Vidal tenía 47 años cuando bajó al sótano de su padre 3 semanas después del entierro. Había venido con su hermana Ana y un camión pequeño para vaciar la casa. Querían tirar todo lo que no fuera fotos familiares ni documentos legales. Sobre todo querían tirar los cuadernos. Lucía se acercó a la estantería con una bolsa de basura abierta. Tomó el primero. Pensaba meterlo sin abrir. Pero algo la detuvo. La letra de su padre en la portada estaba demasiado prolija. No era la letra de un hombre confundido. Era la letra de alguien que sabía exactamente qué estaba haciendo. Abrió el cuaderno. Leyó la primera página. Después leyó la segunda. Después se sentó en el suelo del sótano, todavía con los guantes amarillos de limpieza puestos, y leyó 3 horas seguidas sin levantar la cabeza. A las 6 de la tarde Ana bajó a buscarla. Lucía la miró desde el suelo y le dijo una sola frase. Papá no estaba loco. Lucía no supo qué hacer con los cuadernos durante 6 meses. Su hermana Ana se negaba a creer. Eran las ideas fijas de un viejo enfermo, Lucía. No conviertas eso en una causa. Vas a quedar mal con todos los vecinos. Mariela está enferma del corazón. Tiene 79 años. Déjala morir en paz. Lucía no podía dejarlo. A través de un excompañero del banco donde había trabajado 15 años, Lucía consiguió el contacto de un comisario retirado. Hugo Reynoso tenía 68 años, había trabajado 34 en homicidios, y aceptó leer los cuadernos por curiosidad profesional. Le tomó 4 días leer los 142. Cuando terminó llamó a Lucía y le pidió que viniera a su casa esa misma tarde. Cuando ella entró, Reynoso estaba sentado en la cocina, con los cuadernos apilados en la mesa y una taza de café fría al lado. Le dijo: su padre era un mejor investigador que la mitad de la gente con la que trabajé en 34 años. Le dijo:
Esto no es la libreta de un loco. Esto es un dossier. La descripción del cuerpo, la hora exacta, el calzado de la víctima, el cambio del paisaje del jardín, las visitas que recibió la viuda en los meses siguientes. Hasta tiene las patentes de los autos. Lucía, no entiendo cómo esto no llegó a ningún fiscal en 30 años. Lucía le respondió, llorando. ¿Por qué le decíamos loco? Hugo Reynoso llevó el material a una fiscal joven de homicidios que había sido alumna suya en la academia. La fiscal pidió la reapertura del caso Pacheco en septiembre de 2025. Una jueza autorizó la excavación del jardín trasero de Mariela Castellano 2 meses después. El 22 de noviembre, a las 9 de la mañana, 5 patrullas y un equipo forense rodearon la casa. Mariela lo recibió en bata de seda, despeinada, con una taza de té en la mano. No dijo una palabra mientras los policías cruzaban el living. A las 11 menos 20, debajo del manzano que llevaba 28 años creciendo, los forenses encontraron los restos óseos de un hombre. A las 2:30 confirmaron por dental que era Eduardo Pacheco. Lucía estaba parada en la vereda, frente a la casa de su padre, con las manos en los bolsillos del abrigo. Vio cómo sacaban a Mariela esposada. Cuando la metieron en el patrullero, Mariela giró la cabeza y miró hacia la casa de los Vidal. Hizo un gesto pequeño con los labios. Lucía no estuvo segura de qué dijo. Pero su hermana Ana, que estaba a 3 pasos detrás, asegura que dijo, tu padre tenía razón. Mariela Castellano se sentó frente a la fiscal en la sala de interrogatorios y durante 3 días no habló una sola palabra. Al 4.º día se quebró. Contó que Eduardo Pacheco la había golpeado durante 22 años de matrimonio. Que la primera vez fue 8 meses después de la boda. Que la última vez, la noche del 14 de septiembre, le había roto 2 costillas y le había dicho que la próxima vez no iba a ser un golpe. Que esa noche, mientras Eduardo dormía boca abajo en el sofá, ella tomó una lámpara de mármol del living, le dio 2 veces en la nuca, lo arrastró al garaje, y cavó un pozo en el jardín durante las siguientes 6 horas con la pala que él mismo le había comprado para que cuidara las rosas. Que cuando estaba terminando vio el contorno de un hombre detrás del cristal de la puerta del garaje. Que tomó una pala más pequeña, salió por la puerta lateral, le dio en la nuca, lo cargó 2 cuadras hasta el parque, y le sacó la billetera para que pareciera asalto. Que durante 30 años creyó que Antonio había olvidado lo que vio. Que cuando el primer auto de policía entró a su calle el día de la excavación, supo que no había olvidado. Que se sintió aliviada. Mariela Castellano fue declarada culpable de homicidio simple agravado por el vínculo en marzo de 2026. El tribunal consideró el contexto de violencia de género y le impuso 8 años de prisión. Murió de una neumonía en una clínica geriátrica penitenciaria 5 meses después. Lucía Vidal nunca asistió al juicio. Iba todos los domingos al cementerio donde está enterrado su padre. A los 6 meses de la condena, mandó a hacer una placa nueva para la tumba. La vieja decía solo, Antonio Vidal. 1950 a 2025, esposo y padre. La nueva agregó debajo, en letras más chicas, una sola línea. Le decían loco. Tenía razón. Lucía no le contó a nadie de la familia que había mandado a hacer la placa. Su hermana Ana se enteró 3 meses después, cuando fue al cementerio por el cumpleaños del padre. Ana se quedó parada frente a la tumba durante mucho tiempo. Después se sentó en el césped, con la espalda contra la lápida, y lloró por primera vez por su padre. Lucía publicó al año siguiente un libro reuniendo extractos de los cuadernos. Lo llamó, El hombre que nadie quiso escuchar. La primera frase del prólogo dice así. Hay personas que no enloquecen porque ven cosas que no existen. Enloquecen porque ven cosas que existen y nadie las quiere ver con ellas.